Fe es una palabra a la que recurrimos cuando no tenemos control, cuando el resultado no está garantizado, cuando elegimos confiar en lugar de entrar en pánico. Lo llamamos un salto de fe. Nos decimos a nosotros mismos que mantengamos la fe. ¿Pero eso es realmente lo que es la fe? La fe no es solo algo en lo que creemos, es algo que vivimos. Cuando la vida se pone difícil, cuando las palabras son fáciles pero la obediencia no, cuando la presión revela lo que realmente hay en nosotros, ¿qué es la fe verdadera? La fe perdura, la fe madura, la fe ve a las personas como Dios las ve. La fe va más allá de las palabras y se convierte en acción. La fe nos transforma. Porque una fe viva nunca está oculta. Escucha, actúa, ama, perdura. La fe verdadera es la respuesta inevitable a un regalo que nunca podríamos merecer. Gloria a Dios. Qué bueno que estamos aquí esta mañana reunidos para buscar la presencia de nuestro Señor, porque Él pagó el precio, como lo cantábamos. Esa sangre que fue derramada en la cruz es la que nos limpia de todo pecado. No hay manera que tú y yo pudiéramos salvarnos a nosotros mismos. Fue solo a través del sacrificio de Jesús, solo por fe, y por eso estamos aquí el día de hoy. Quiero tomar el tiempo, si no he podido saludarlos, y creo que a la mayoría no los he podido saludar, los saludo. Las visitas que están aquí el día de hoy, reciban un saludo de mi parte. Los que nos ven a través de las redes sociales, también los saludamos. Mi nombre es Jim Contreras. Tengo el privilegio de ser el pastor de español con nuestra iglesia Bell Shows, y siempre le damos gracias al Señor que nos permite estar aquí domingo tras domingo, dándole la gloria a Él. Le damos la gloria porque ya el equipo que estuvo en México está de regreso, y porque hay varias cosas moviéndose. Y antes de entrar al mensaje que tenemos preparados para hoy, quería también dar una pequeña actualización. Y es que si alguno de ustedes está interesado de trabajar en el área de niños en nuestra iglesia, estamos buscando la manera de mejorar el check-in, el punto de registro aquí en nuestro lobby. También queremos asegurarnos de tener a alguien bilingüe en el lobby de la academia para recibir a los niños de nuestra iglesia. Si usted está interesado en esto, por favor déjenos saber. Hay una hermana, no estoy seguro si está aquí el día de hoy, pero nuestra hermana Marjorie, ella va a estar trabajando en hacer un agendamiento y asegurarnos que todas las bases estén cubiertas cuando se trata del cuidado de niños. Ahora sí, sin más preámbulos, como pudo ver en pantalla, estamos continuando una serie de predicaciones en el libro de Santiago. Una carta que el apóstol Santiago nos escribe, que está enfocada en la vida práctica de nosotros como cristianos. Hemos ya hasta el día de hoy tocado varios temas de importancia, temas que son aplicables para nosotros como iglesia. La semana pasada, por ejemplo, terminamos el tema de la lengua. Como algo tan pequeño tiene el poder para ocasionar grandes cosas. Tiene el poder tanto para destruir, pero también para construir. Y es cierto, la lengua puede destruir relaciones, pero ¿de dónde salen las palabras? ¿De dónde salen las palabras? De la abundancia del corazón. Hable la boca, así que del corazón. Ahora, en el tema que vamos a tocar el día de hoy, Santiago nos lleva incluso más profundo al corazón. Porque es cierto, hay muchos conflictos, y esos conflictos externos que tú y yo atravesamos revelan una batalla interna, una realidad que hay interna en nosotros, que solo puede resolverse cuando nos sometemos humildemente a la sabiduría de Dios. Y si hay algo que quiero que guardes en tu corazón desde ya, es esto: hay conflictos, claro que sí, cosas externas que tú y yo a veces no tenemos el control. Pero en muchas ocasiones esos conflictos revelan una realidad interna que hay en nosotros. Y para poder resolver estas cosas que tú y yo atravesamos, hay que someternos a Dios humildemente, someternos a la sabiduría que Él tiene para nosotros. Así que inclinemos nuestro rostro, busquemos al Señor en oración, y que sea Él hablando a nuestros corazones en esta mañana. Dios del cielo, gracias te damos porque podemos venir delante de ti. Padre, tú conoces el corazón de cada una de las personas que están aquí, Señor amado.
Padre, bien sabemos, Dios del cielo, que tú no te fijas en las cosas externas, sino tú miras el corazón. Señor, ayúdanos a no depender de nuestra propia prudencia, sino al contrario, a poner delante de ti nuestros pasos. Que seas tú el que nos guíes, que podamos seguir tu sabiduría, que en humildad podamos venir a ti en sometimiento, sabiendo, Señor, que tú eres nuestra autoridad. Padre, en esta hora habla a nuestros corazones, Señor amado. Habla el corazón de la iglesia, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Mientras que seguimos caminando esta carta de Santiago, quiero por un momento recordar algo muy importante. Y es que esta carta que estamos leyendo en la Biblia es una carta que Santiago no está escribiendo a las personas del mundo. Él está escribiendo esta carta a los cristianos. La está dirigiendo a la iglesia dispersada. Y en esta carta, que es inspirada por Dios, nos habla cómo debemos comportarnos los unos a los otros, y también cómo se debe de comportar la iglesia. Y a veces creo que es fácil olvidar esto y creer que Santiago no nos está hablando a nosotros, que Santiago le está escribiendo a personas que no pertenecen en la iglesia, a personas del mundo que están peleándose entre ellos. Pero no es así. El enfoque central de Santiago está en sus hermanos en la fe, está en la iglesia. Así que lo que vemos en la carta de Santiago, lo que hemos estudiado hasta el momento y lo que vamos a estudiar el día de hoy, es para nosotros. Es para nosotros y es sobre nosotros. Así que esta carta, este libro de Santiago proporciona un estándar, una norma con el que tú y yo podemos medirnos a nosotros mismos para ver qué tan bien o qué tan mal lo estamos haciendo en nuestro caminar con Cristo. Qué tan bien o qué tan mal lo estamos haciendo como iglesia en nuestro caminar. O sea que es un libro que tiene que ser como un espejo a nuestras vidas. Si mi vida se parece a como lo dice la palabra en Santiago, pues estoy haciendo las cosas bien. Y si no se parece, pues entonces hay cambios que tengo que evaluar y hacer en mi vida con la ayuda de Dios. Ahora bien, con esto en mente, cuando tú y yo no seguimos el consejo de Dios en el cual estamos viendo y estudiando el que hay en Santiago, es entonces cuando ahí empiezan a surgir los problemas, cuando allí empiezan a surgir los conflictos en la iglesia, que rompen relaciones personales, que rompen la unidad, que rompen la armonía. Cuando tú y yo dejamos a un lado lo que la palabra tiene que decir acerca de cómo debo comportarme, ahí surgen los problemas. Y esto no sucede por casualidad, sino que Santiago nos muestra que esto sucede cuando cosas como la envidia, cuando cosas como la ambición personal, cuando cosas como la pasión desenfrenada, nuestros deseos, el adulterio espiritual han entrado y contaminado la vida de un cristiano, una iglesia. Cuando estas cosas entran a tu vida, ahí está la raíz. No hay misterio detrás de los conflictos. Santiago muestra la causa de los mismos. El problema está en nosotros cuando dejamos a un lado el consejo de Dios, cuando dejamos a un lado la sabiduría de Dios y actuamos entonces como el mundo. Así que el día de hoy veremos cómo poner fin a esos conflictos y caminar según la voluntad de Dios a nuestras vidas. Así que como cristianos, escúchame bien, debemos de enfrentar estos conflictos, las cosas que nos pasan en la vida, con la sabiduría de Dios. Esto es lo primero y esto es lo esencial. Si queremos que los conflictos se vayan, si queremos que las cosas mejoren en nuestro alrededor, pues tenemos que ser sabios. Y no sabios como lo dice el mundo, sino sabios según la voluntad de Dios. Así que acompáñeme a Santiago 3, vamos a estar leyendo los versículos 13 al 18. Voy a estar leyendo de la traducción Biblia de las Américas y así dice la palabra del Señor para nosotros. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros, que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría? Pero si tienes celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Versículo 15. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica.
Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Versículo 18. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Qué interesante. El texto nos está diciendo que si alguien es sabio, si alguien es entendido en los caminos de Dios, pues esa persona debe de demostrarlo con sabiduría. Con sabiduría que va de la mano de buena conducta, que va de la mano de obras de mansedumbre, que va de la mano con humildad. Del mismo modo que hemos estudiado anteriormente, varias predicaciones atrás, cómo Santiago invita a los cristianos a demostrar su fe a través de las obras, ahora también de una manera similar, Santiago nos hace un llamado a la demostración de la sabiduría a través de una vida piadosa, a través de vivir conforme a la voluntad de Dios. Alguien que es verdaderamente sabio en el Señor, esa persona entonces lo demuestra con su comportamiento. Ahora bien, ¿cuál es el indicativo de que una persona está caminando en la sabiduría del Señor? ¿Cuál es uno de esos indicativos de que una persona es sabia en el Señor? El texto nos habla de la mansedumbre. La marca de la sabiduría de lo alto es un espíritu manso. La marca de que estamos caminando en la sabiduría del Señor es un espíritu de humildad. Humildad y sabiduría van de la mano. Y la humildad, en pocas palabras, se puede definir como sometimiento a Dios. Y vamos a estar hablando en eso en unos momentos. Ahora bien, Santiago nos distingue o menciona dos tipos de sabiduría: la que viene de lo alto, la que es de Dios. Pero también hay otra que no viene de Dios, otra que es del mundo. Y estas dos sabidurías que habla Santiago son totalmente diferentes, no son iguales. Hablemos por un momento de la sabiduría del mundo, aquella que el texto describe como diabólica, como carnal. Por fuera, créeme que esta sabiduría del mundo parece estupenda, es atractiva, pensamos que es lo que necesitamos en nuestras vidas. Pero al final del día, esta sabiduría que ofrece el mundo es algo carnal. Incluso, no lo digo yo, lo dice el texto, es diabólica. O sea que en algunos casos los demonios son la fuente de dicha sabiduría, diciéndote que algo está bien cuando verdaderamente algo no lo es. Ahora bien, la sabiduría del mundo, según lo que leímos en Santiago 3, tiene dos componentes claves. La traducción que yo estoy usando dice que celos amargos y ambición personal. Y el problema es que estas dos cosas llevan a la confusión y a toda cosa mala. O sea, cuando una persona camina bajo la sabiduría del mundo, camina por medio de celos amargos, ambición personal, pues esas cosas siempre van a liderar a confusión y a toda cosa mala, según el versículo 16. Otras traducciones de estas dos palabras usan la palabra envidia y ambiciones egoístas. O sea que para hacerlo un poco más sencillo para nosotros, estamos hablando de la envidia y el egoísmo. Son dos cosas peligrosas, dos cosas que a menudo muchos de nosotros minimizamos, muchos de nosotros subestimamos y no estamos al tanto del gran daño que estas dos cosas pueden causar. La envidia, hablemos por un poquito acerca de eso. La envidia lleva a una persona a criticar, a hacer calumnia, a hablar mal de aquella persona a la cual yo estoy envidiando. Incluso cuando vemos la palabra, nos muestra grandes consecuencias que trajo la envidia en la vida de una persona, y lo vemos tan temprano como en el Génesis. ¿Recuerdan la historia de Caín y Abel? ¿Qué había en el corazón de Caín? Envidia por su hermano, porque a Dios le agradó la ofrenda de Abel más que la de él. Entonces en su corazón hubo envidia. ¿Y qué resultado tuvo esa envidia en la vida de Caín? Terminó atentando y matando a su propio hermano.
Hablemos por otro momento acerca del rey Saúl, que envidiaba profundamente a David e intentó matarlo en muchas ocasiones. El que practica la envidia, según Gálatas 5:21, pone la envidia con muchos otros pecados y nos dice que el envidioso no heredará el reino de los cielos. O sea que cuando pensamos en esto, no es algo que podamos minimizar, porque la Biblia pone la envidia como un pecado muy grande, un pecado que sí parece que no tiene tanto daño, pero créeme que puede ocasionar mucho. La otra cosa que nos habla de la sabiduría del mundo, no solamente la envidia, sino también la ambición egoísta. Ese es cuando tú y yo nos llevamos por lo que yo quiero, donde yo soy mi propio Dios, donde dejo a un lado lo que me dicen los padres, donde dejo a un lado lo que me dice la familia de la fe, donde dejo a un lado lo que me dice la palabra y yo vivo como yo quiero, esa ambición egoísta. Y el problema está en que esto se vuelve algo más importante que lo que la palabra dice, más importante que la unidad y la paz de la iglesia, e incluso más importante que la voluntad de Dios en nuestras vidas. Mis hermanos, al mirar atrás, muchos de nosotros podemos hablar de cuántas iglesias han sido divididas, cuántos matrimonios han sido rotos, cuántas relaciones han sido perdidas debido a personas impulsadas por el egoísmo. Personas que no dan su brazo a torcer, personas que solo le importa a ellos mismos. Eso es triste, pero es una realidad. La ambición egoísta, cuando tú y yo pensamos solo en el yo, en el mí, en todo lo que tiene que ver conmigo, lidera a división en muchísimas áreas. Estas dos cosas, envidia, ambición egoísta, no pueden tomarse a la ligera. Son cosas que no vienen de Dios, sino que vienen de la sabiduría del mundo, que te dice: ponte a ti primero, tú eres más importante que los demás, no le debes nada a nadie. Hoy Santiago nos recuerda que si estos dos pecados, envidia y egoísmo, no se controlan, pueden conducir tu vida al desorden y abrirá la puerta para todo tipo de mal. Ahora bien, el texto no solamente nos habla de lo malo, de la sabiduría del mundo, pero el texto, Santiago, también presenta a nosotros la sabiduría que viene de Dios, la de lo alto, la celestial. Es todo lo contrario a la sabiduría del mundo, y que incluso para muchos de nosotros a veces no tiene sentido, porque estamos creciendo en el mundo. Pero esta sabiduría es un don de Dios. Esta es una que solo proviene de Él. Dios es la fuente y el origen de la verdadera sabiduría, como lo dice Proverbios 2:6. Y el texto nos dice que esta sabiduría es primeramente pura. O sea que hay pureza en la sabiduría que viene de Dios. Y esta es posiblemente la característica principal que ella tiene. Y cuando hablamos que la sabiduría de Dios es pura, estamos hablando que es una libre de contaminación, libre de amargura, libre de envidia, libre de egoísmo. Esas cosas que corrompen y contaminan. La sabiduría de Dios es pura. Pero también menciona que es pacífica. En ella hay paz, libre de cualquier tipo de conflicto. Hay paz, libre de una actitud contenciosa. Cuando la iglesia está llena de personas amantes de paz, la discordia y conflicto se desaparecen. También la sabiduría de Dios es amable. O sea, eso quiere decir que es considerada de los demás, es respetuosa de mi prójimo. El texto también menciona que la sabiduría de Dios es condescendiente, dispuesta a escuchar y a obedecer, es lo que eso significa. Llena de misericordia. La persona sabia no es ajena a la misericordia, sino que demuestra una compasión en abundancia a los demás. La sabiduría del cielo no es que tiene misericordia, no, la sabiduría del cielo está llena de misericordia. También está llena de buenos frutos. Es el resultado de alguien que ha sido salvo, a diferencia de la sabiduría del mundo que produce malas prácticas. La sabiduría de Dios está llena de buenos frutos que son visibles al ojo humano. Y por último también menciona que la sabiduría que viene de lo alto es sin vacilación, sin hipocresía. La persona
sabia, es justa y está libre de engaño. Hay veracidad, esa persona es sincera. Mis hermanos y amigos que están aquí el día de hoy, en esta mañana, esta es la sabiduría de Dios. Muy diferente a la del mundo, pero muy necesaria en nuestras vidas. Frecuentemente tú y yo nos encontramos con diversas situaciones. Tú y yo nos encontramos con diversos conflictos en nuestras vidas. Situaciones en las que incluso no sabemos qué hacer. Situaciones duras, situaciones donde quizás no vemos la salida. Créeme que como pastor, con mi poca experiencia que tengo comparado con otros, esto es algo que he visto. Situaciones duras, fuertes, donde uno dice, ¿qué hacemos? Donde incluso muchos nos preguntamos, ¿qué hacemos cuando no sabemos qué hacer? ¿Alguna vez te has encontrado en una situación así? Como que has ayudado a todo el mundo, viene una situación a tu vida y quedas en blanco. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Hoy la palabra nos recuerda que solo hay dos opciones que podemos llevar a cabo: confiar en la sabiduría de Dios, hacer lo que la palabra me manda, o hacerlo a mi manera según la sabiduría del mundo. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Créeme que hay un mundo dispuesto a decirte qué es lo que tú tienes que hacer. Así es el mundo. No le pides su opinión, pero siempre va a haber alguien dándote la opinión. Cuando no sabes qué hacer, ve a la persona que sí sabes qué hacer, y ese es nuestro Dios, el único que tiene toda la sabiduría. No hay otra opción: o eliges la sabiduría de Dios en tus conflictos, en tus situaciones, o dejas la sabiduría de Dios a un lado y te dejas llevar por lo que el mundo te enseña. Pero déjame decirte algo: elegir mal puede traer graves consecuencias. Mi anhelo es que cada uno de nosotros, a pesar de que sí hay situaciones donde no sabemos qué hacer, donde no tenemos la más mínima idea de cómo salir, es en esos momentos donde debemos de buscar de la sabiduría de Dios. Que vengamos a Él en busca de su dirección, en vez de ir a un mundo que lo que quiere es tu muerte y destrucción. Una vez más, ay de nosotros si en medio de estas situaciones no buscamos y accionamos según la sabiduría de Dios. Porque créeme y escúcheme bien, hay graves problemas, hay grandes consecuencias cuando seguimos nuestros propios deseos y dejamos a un lado la sabiduría de Dios. Oh, pastor, ¿por qué esto me pasa a mí? En muchas ocasiones, no todo el tiempo, a veces Dios permite situaciones a pesar de que estoy caminando en la sabiduría de Dios. Pero así como te digo una cosa, te digo la otra. A veces nosotros mismos nos buscamos los propios problemas y terminamos en lugares. ¿Por qué? Porque hemos dejado a un lado el consejo de Dios. Y cuando dejamos a un lado el consejo de Dios y nos movemos según la sabiduría del mundo, ahí entran graves problemas. ¿Qué es lo que dice Santiago 4? De los versículos 1 al 6 nos habla de una lista de problemas que vienen a raíz de esto. Santiago 4 versículos 1 al 6: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes, entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Versículo 13: pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres. Y vea versículo 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano: Él celosamente anhela el espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Wow. Esto está potente. Ore por mí en estos momentos. No sé cómo. Es muy difícil hablar de todo lo que dice acá y no dejar nada por fuera. Pero cuando vemos el final del capítulo 3, nos habla que cuando seguimos la sabiduría de Dios, en ella hay paz. Oh, pero aquí en el versículo 1 de Santiago 4 nos dice: mira, hay guerra también. ¿Dónde empieza la guerra? Oh, cuando nos vamos por la sabiduría del mundo. Guerras, conflictos, codicia, homicidios, envidia, soberbia.
Palabras grandes mencionadas en Santiago 4. Cada una de estas cosas salen a la luz cuando tú y yo dejamos a un lado la sabiduría de Dios y cuando tú y yo le damos rienda suelta a nuestras pasiones, a nuestros deseos que hay en la carne. Mis hermanos y amigos que están aquí el día de hoy, hay que tener mucho cuidado con nuestras pasiones, mucho cuidado con nuestros deseos, porque a menudo esas cosas son el volante de nuestras vidas. A menudo esas cosas, mi deseo, lo que yo tengo, la pasión que hay en mí, es lo que indica y dirige mis pasos. Nuestros deseos, nuestras pasiones sometidas a Dios, créeme que pueden acercarnos a Dios. Claro que sí. Pero si nuestros deseos no están sometidos a Dios, sino que están sometidos a la carne, terminan alejándonos de Dios. Ahora bien, la clave de esto, cuando vemos este texto, no está en decir, bueno, es que yo no tengo deseos, no tengo pasiones. No está en fingir que en nosotros no hay deseos. No está en nosotros creernos que somos super santos. Oh no, yo nunca peco. Si hay alguien en medio de nosotros que dice eso, créame que ya con esa afirmación usted está pecando, porque sería una mentira. Mis hermanos, la clave no está en pensar o decir o tratar de decir que no tenemos deseos. No, la clave está en permitir que el Espíritu Santo reordene, que el Espíritu Santo transforme tu vida, transforme tus deseos, transforme tus pasiones. ¿Sabes algo? Cuando tú y yo permitimos que nuestra carne nos guíe, cuando tú y yo permitimos que nuestros deseos nos gobiernen, en pocas palabras estamos diciendo, quiero esto más que a Dios. Cuando tú y yo permitimos que lo que esta carne quiere, que es el pecado, la carne sabe cómo pecar. Cuando tú y yo permitimos eso y nos movemos por eso, en pocas palabras le estamos diciendo, Dios, lo que tú quieres para mí no me importa tanto como lo que yo quiero. Pero cuando permitimos que el Espíritu Santo reordene, cuando permitimos que el Espíritu Santo trabaje en mi vida, en mi carne, ahí tú le estás diciendo a Dios, Dios te amo, te quiero por encima de cualquier otra cosa, por encima de cualquier otra persona en mi vida. Y te pregunto, ¿cómo están tus deseos y pasiones el día de hoy? No te estoy diciendo si tienes o no tienes, créame que si todos tenemos deseos y pasiones. La pregunta también es, ¿esos deseos, pasiones que tú tienes, los estás sometiendo a Dios o no? ¿Los estás poniendo en las manos de Él o no? ¿Sabes cuál es un indicador de que tú y yo aún no hemos sometido nuestra carne y sus deseos a Dios? Parece irónico, pero nuestras oraciones, la manera como oramos y las cosas por las que pedimos en oración nos indican realmente dónde está nuestro corazón. Según el versículo 3 de Santiago 4 nos dice que en ocasiones el cristiano pide con malos propósitos. O sea que en nuestra oración venimos a pedir cosas que no son, y Dios por eso se rehúsa. Porque pedís y no recibí. ¿Por qué? Porque pediste con malos deseos, con malos propósitos. Dios se rehúsa a conceder nuestras peticiones cuando éstas proceden de malos deseos. Muchos de nosotros a veces pensamos que Dios, venir a Él en oración es como flotar la lámpara del genio. Vamos a pedirle mis 3 deseos del día de hoy a Dios. Señor, dame, Señor esto, Señor lo otro. No funciona así. Y a veces nos preguntamos por qué el Señor no contesta, no escucha mis oraciones. Porque no estás orando según su voluntad. Estás orando según tus propios deseos, según tus propias pasiones. El propósito de la oración no es obtener lo que yo quiero. El propósito de la oración es alinear mi voluntad a la voluntad de Dios. No que Dios se alinee a lo que yo quiero, sino yo alinearme a lo que Dios quiere en mi vida. Ese es el propósito, y un ejemplo de eso lo vemos en Lucas 22:42. Allí en el Getsemaní, cuando el Señor Jesucristo estaba sudando gotas como de sangre, ¿qué dice Él? Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
sí deben de lucir nuestras oraciones, pedir al Señor que sea su voluntad hecha en mi vida y no mi voluntad. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, cuando tú y yo no estamos orando conforme a la voluntad de Dios, eso es un indicativo de que hay algo mal en mis deseos y en mis pasiones. No las he sometido a Dios. Ahí es donde está la clave. El problema está en que no queremos someter nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestra vida a Dios. Queremos seguir viviendo a nuestra manera. Queremos seguir viviendo amando al mundo y al mismo tiempo tener la bendición de Dios en nuestras vidas. Señoras y señores, damas y caballeros, no funciona de esa manera. Y no lo digo yo, sino Santiago lo dice claramente en el versículo 4 del capítulo 4. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, el que quiere continuar con sus deseos del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Mis hermanos, el texto Santiago, esta carta, el día de hoy nos está enseñando que vivir para el mundo y vivir para Dios es algo que está en conflicto. No van de la mano. No podemos hacer ambas cosas. Así como en un pacto matrimonial se rompe debido a la infidelidad, debido al adulterio, los cristianos en cierta manera rompen su pacto con Dios al serles infieles. Y la Biblia por eso llama esto adulterio espiritual. Oh, almas adúlteras. Oh, almas adúlteras. La audiencia de Santiago tenía un problema del corazón. Mostraba más lealtad al mundo que al Señor. Eran amigos del mundo. Esta aún sigue siendo una realidad hoy. Cristianos que miran sus vidas. ¿Y dónde está Cristo en esa vida? No puede ser así. Mis hermanos, cuando tú y yo analizamos el mundo tiene sus propias normas, tiene sus propios valores que se oponen a los de Dios. Esto lo vemos en los Estados Unidos, donde a lo malo le llaman bueno y a lo que es bueno le llaman malo. Muchas cosas vemos en este país que van en contra de lo que Dios enseña. Así que debemos de tomar una decisión: o somos amigos de lo que el mundo enseña, o somos amigos de lo que Dios enseña. No se puede ser ambas cosas. El texto dice: Dios celosamente anhela el espíritu que mora en ustedes. Es un Dios celoso, un Dios que no comparte su gloria, un Dios que si ha puesto un Espíritu Santo a morar en tu vida, pues celosamente anhela que tú vengas hacia Él y que no vayas al mundo. No podemos tener un pie, como decimos mucho, en el mundo y un pie, el otro pie en las cosas de Dios. No funciona así. Esto me recuerda a lo que el ángel le dice a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis versículo 3, versículos 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No se puede ser de las dos cosas, mis hermanos. No. ¿Qué hacemos entonces, pastor? Créeme que si dejamos este sermón aquí sería algo tétrico, algo muy pesado. Mis hermanos, pero hay una respuesta que tú y yo podemos hacer el día de hoy. Amigo, usted que me escucha el día de hoy, los que nos ven en las redes sociales, hay algo que tú y yo podemos hacer, y es ser humildes, reconociendo que necesitamos la ayuda de Dios, que necesitamos buscarlos. Recuerda, Dios resiste a los soberbios, aquellos que dicen: no, yo no necesito de Dios. Dios lo resiste, lo mira de lejos, pero da gracia a los humildes. Hay gracia en Cristo, hay gracia en Dios. Pero tú y yo entonces debemos someternos. Tú y yo debemos acercarnos a Dios con humildad, reconociendo entonces nuestras fallas.
Y ya para ir terminando, Santiago 4, versículos 7 al 12, esto es lo que nos dice. Mira lo que dice la palabra del Señor, Santiago 4, versículos 7 al 12. Lo que tú y yo tenemos que hacer. Por tanto, teniendo todo esto en mente, por tanto, someteos a Dios. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiar vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble de ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentar y llorar, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no habléis mal los unos a los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Versículo 10. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Tenemos un gran problema, ¿no? Tú y yo, nuestra tendencia es mirar y apuntar a los demás. Pero lo que el texto está diciendo: no mires la paja que tiene tu hermano, sino fíjate en el tronco de madera que hay en tus ojos. Mis hermanos, tú y yo tenemos que tomar una respuesta teniendo en cuenta cada una de estas cosas que hemos hablado. Lo que hemos acabado de leer aquí está la solución a los conflictos de nuestra vida. Y lo primero es sometámonos a Dios. Aceptemos su voluntad, busquemos solo de Él. Pero ¿qué significa verdaderamente someternos a Dios? Significa tener un cambio en nuestras prioridades, darle a Él el primer lugar en nuestras vidas. Es algo que requiere humildad, porque créeme que en el trono de nuestras vidas esta carne se siente muy cómoda allí. No, se hace lo que yo quiera. Yo decido cómo vivir, yo decido lo que hago, yo decido cómo me comporto, yo decido mi futuro, yo y yo. Oh, pero se trata de someterme, de tener la humildad, de bajarme del trono de mi vida y decirte: Señor, te necesito. Tú eres el más sabio, tú eres el que me conoces, tú sabes lo que es mejor para mí. Toma el asiento de mi vida. Eso es sometimiento. Requiere nuestra humildad a tal punto que nos alejemos de nuestras ambiciones egoístas y nos lleva a acercarnos a Dios. Créame que si hay alguien que desea que tú te mantengas en el trono de tu vida, si hay alguien que desea que tú te mantengas envidioso y egoísta, si hay alguien que desea estas cosas, es el enemigo, el diablo. Él quiere que tú te resistas a someterte a Dios. Oh, pero Dios quiere que nos acerquemos a Él y que lo hagamos reconociéndolo humildemente y poniendo nuestros pecados de Él, arrepintiéndonos de ellos. Que haya un arrepentimiento genuino que nos hace lamentarnos por nuestros pecados. Por eso el texto dice: afligidos, lamentar, llorar. Claro que sí, hay alegría en Dios, pero también en nosotros tiene que haber un arrepentimiento. Que yo venga delante de Él arrepentido, lamentado, llorando, porque su palabra dice: bienaventurados los que lloran. Oh, porque Dios enjugará esas lágrimas. Bienaventurados somos cuando admitimos y reconocemos nuestro pecado delante de Dios. Una vez más, nos sometemos en humildad a Dios. Ya cuando hacemos eso, entonces podemos resistir hasta el diablo. Acerquémonos a Dios, limpiemos nuestras manos, purifiquemos nuestros corazones. Hay que haber aflicción, lamentar y llorar nuestro pecado. Y cuando tú y yo nos humillamos delante del Señor, Él nos exalta. No hablemos mal y mal a otros. Ponte de pie en esta hora, iglesia. Es cierto, tú y yo, cada uno de nosotros vivimos en un mundo lleno de conflictos, en un mundo lleno de situaciones que debemos enfrentar a diario. Pero ¿sabes algo? La solución no es que cambie el mundo, la solución no es que cambie tu prójimo. La solución es que yo cambie y me someta a Dios. Tenemos que darle la prioridad a Dios por encima de nuestras propias ambiciones egoístas. Debemos inclinarnos y seguir la sabiduría de Dios en nuestras vidas.
Y te pregunto, ¿quién gobierna tu vida? Hoy medita en estas palabras. ¿Qué sabiduría gobierna tu corazón? A la verdad, estos conflictos, estas situaciones revelan el tipo de sabiduría que está gobernando nuestros corazones. La raíz del conflicto son deseos no sometidos, pero la solución es humildad y sumisión a Dios. Como te lo dije al principio, los conflictos, estas cosas externas revelan una batalla interna que hay en nosotros, que solo se puede resolver cuando nos sometemos humildemente a la sabiduría de Dios. Los conflictos no siempre desaparecerán, iglesia, pero cuando la sabiduría de Dios gobierna el corazón, la guerra se convierte en paz, la envidia en mansedumbre, el orgullo en humildad y la división en reconciliación. ¿Dónde está tu corazón el día de hoy? Seguimos batallando con muchas cosas. Verdaderamente nos hemos sometido a Dios. Y hoy cantábamos mucho acerca de la sangre de Jesús. Y sabes algo, a veces nosotros reconocemos que hay algo mal en nosotros, y hay otros que no lo reconocen, pero te invito a que puedas meditar en tu vida. Pero si tú estás aquí hoy y reconoces que hay algo mal en ti, reconoces que tú has caminado conforme a la voluntad del mundo y no conforme a la voluntad de Dios, reconoces que en ti hay maldad. Si tú estás acá y dices, mira, yo he hecho muchas cosas malas, ¿qué debo de hacer? Ven a Dios. ¿Sabes qué hizo Dios por ti? Entregó a su Hijo a morir en una cruz porque en nosotros había un gran problema. Y cuando una persona se arrepiente, cuando una persona viene a Dios y pide perdón por sus pecados, cuando una persona pone su fe en Él, ahí hay libertad, ahí hay un cambio, ahí esa preciosa sangre te cubre a ti y te lava. Y yo pregunto, no tienen que contestarme, ¿habrá alguien hoy que reconoce su gran necesidad, pero aún no se ha sometido a Dios? ¿Por qué hoy no vienes delante de Él en oración, buscando su ayuda y socorro? No vayas al mundo, el mundo no te va a ayudar. Ven a Dios. Inclina tu rostro el día de hoy y repite. Si este eres tú el día de hoy, puedes repetir esta oración. Dios del cielo, vengo delante de ti. Te pido perdón por cada uno de mis pecados. Me arrepiento de ellos. Necesito de tu guía. Necesito de tu sabiduría. Límpiame, Dios, con tu sangre preciosa del Hijo de tu Hijo Jesucristo. Hoy creo que Jesús es el Señor, que vivió la vida perfecta que yo no podía vivir. Hoy me someto a ti, Señor, y creo que solo en ti hay vida. Creo en el poder que hay de aquel Jesús que fue sepultado, pero resucitó al tercer día, dejando la tumba vacía. Dios, transforma mi vida, mis deseos, mis pasiones, mi carne, mis luchas las pongo delante de ti. Ayúdame, Dios, a vivir en ti, por ti y para ti, porque he entendido que hacer las cosas a mi manera solo trae más problemas, pero hacer las cosas según tu voluntad, Señor, traerá bendición para mi vida. Te necesito. En el nombre de Jesús, en el nombre sobre todo nombre. Amén, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora.